Bueno, nada, mis queridísimos hermanos, vamos a empezar esta maravillosa clase. No me voy a extender mucho porque de ahora en adelante las clases van a durar aproximadamente una hora, a lo mucho una hora y media. Entonces me voy a montar en el estándar, ¿sí? Digamos, el tiempo de duración de cualquier charla o conferencia, porque me reclaman mucho que las clases duran demasiado. Dicen, ajá, tengo que ver la clase en tres partes. Ajá, para mí 45 minutos ya es mucho, 50 minutos. Entonces, bueno, vamos a hacerlas a una hora, a lo mucho una hora y media, pero me propuse una hora para que así pueda tener dos, tres, hasta cuatro clases y todas las que puedan ser posibles en el mes, ¿sí? Que quiero rebasar esa cifra, ¿vale? Quiero tener unas 6, 7, 8 clases al mes. Bueno, nada, mis queridísimos hermanos, miren, el título de esta clase sé que suena bastante polémico. Yo tengo aquí mi trapito para quitarme aquí el sudor porque, Dios mío, tengo que poner un aire aquí en esta habitación porque estas luces, bueno. Miren, el título de la clase no es fake, no es clickbait. La verdad es que me costó mucho decidirme a hacer esta clase porque yo no soy persona de hacer este tipo de clases o de contenidos. ¿En qué sentido? Fíjense que esta clase va a ser una denuncia pública. Más que una denuncia pública, va a ser una alerta a todas las personas que militan en el mundo de la cábala. Y a la vez, esto también va a ser un ultimátum para este grupo de personas sin escrúpulos que están perpetrando muchas fechorías. Entonces, fíjense, yo soy una persona, vamos a empezar la clase así. Yo soy una persona que recibe muchas denuncias. No sé por qué, no sé a razón de qué, pero a mí me llueven muchas denuncias y muchos reportes de, vamos a decirlo así, experiencias que se viven las personas en el mundo espiritual, incluso siendo más concreto en el mundo de la cábala. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es algo que de repente tenga tanta frecuencia, pero ¿qué pasa? Se han incrementado esos reportes al punto tal de que yo me he preocupado muchísimo. La verdad es que esto disparó una alarma en mí porque wow, la gran mayoría de los reportes pertenecen a grupos muy puntuales, ¿sí? Grupos muy puntuales. Entonces, bueno, nada, yo tomé la decisión pues de hacer esta clase que como les dije, a la vez es una denuncia pública, a la vez es una alerta y a la vez es un ultimátum para estos grupitos, ¿sí? Porque fíjense, en el despertar de la conciencia que empiezan a experimentar las personas y en esa incursión hacia los niveles de sabiduría y de conocimientos que nosotros estamos manejando para estos tiempos, muchas personas pasan a ser víctimas de supuestos maestros y gurús espirituales, ¿sí? Esto no es algo nuevo, mis queridísimos hermanos. No les estaría hablando de algo nuevo. Esto ha sucedido siempre. Pero como yo me desenvuelvo mucho en el ámbito de la cábala y la cábala es como lo que está predominando pues para estos tiempos, pues obviamente todos los reportes van alineados a grupos de supuestos maestros, supuestos cabalistas, y digo supuestos porque la verdad es que yo no les puedo dar ese título. Creo que tiene mucho, mucho peso. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que más me alarmó es ver denuncias de diferentes personas que se encuentran en diferentes países, o sea, lugares distintos. Y es tremendo ver que todos los reportes que te están dando las personas y todos los testimonios son iguales, ¿sí? Esto es tremendo. Entonces, estos grupos ya empiezan a entrar en la categoría de sectas, ¿sí? Hey, presta mucha atención a lo que estoy diciendo. Ya prácticamente están entrando en la categoría de sectas y de redes internacionales. Creo que esto es una de las cosas de más importancia. Redes prácticamente internacionales están operando de manera internacional y lo están haciendo en el mundo
de la cábala. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí estamos hablando de que la gran mayoría de los reportes son de estafas y de abusos, que esta es la parte más delicada, porque estafas en el orden económico no tiene tanta relevancia como si lo tiene, considero yo, un abuso de carácter sexual. Señores, estamos hablando de violaciones, mujeres que han sido abusadas sexualmente por estos supuestos gurús, por estos supuestos maestros. ¿Sí? Dios mío, la verdad es que me cuesta un poquito como que hablar de esto porque, bueno, siempre estamos acostumbrados aquí a recibir clases magistrales y todas estas cosas y no este tipo de cosas, pero es necesario hacerlo porque, sí, mis queridos hermanos, esto también es importante. Entonces, pues bueno, vamos a hacer las cosas de la manera correcta. Yo voy a enmarcar esta denuncia en el marco de la ley. Cuando yo hablo en el marco de la ley, me estoy refiriendo a la ley, ¿sí?, de la Torá. ¿Okay? Hay un protocolo a seguir para tú poder realizar una acusación. Me estoy ubicando en este nivel porque este es el nivel en el que operan todos estos hermanitos. Y yo se los dejo saber porque yo no me ubico normalmente en el marco de la ley. Yo estoy mucho más arriba de eso. Y en ese nivel de conciencia crístico, los juicios, por así decirlo, funcionan de otra manera. Aquí se salta el protocolo de la ley. Pero yo lo voy a enmarcar en el protocolo de la ley para que sea la misma ley la que enjuicia y sujete a estos hermanitos. Y esto lo digo en el hecho de que uno tiene que ser la persona más, vamos a decirlo así, bondadosa posible, ¿sí? Y yo creo que antes de tú realizar una acusación, tú tienes que llamarle la atención a esa persona, pero si esas personas no atienden al llamado, pues entonces creo que ya toca hacer las cosas por otra vía, ¿sí? Entonces, por eso les dejo saber que esta clase para estos hermanitos es un ultimátum, o sea, esto es un último llamado que particularmente a Chabad Ben Shabbat les está haciendo. Porque bueno, veo que estas personas no entienden cómo funciona el mundo espiritual. Entonces vamos a enmarcarle todo esto en la ley. Vamos a citar aquí la bestia, a ChatGPT. Vamos a esperar que abra. Bueno, ¿qué pasa, Chat? Te está tardando mucho. Normalmente no tardas tanto, ¿vale? Bueno, Chat me dejó hoy mal, ¿vale? Lo estoy usando bastante para traer aquí las citas bíblicas y todo esto, pero bueno, el hombre no reacciona aquí, ¿vale? Vámonos vámonos al plan B. Vamos a citar aquí Deuteronomio. Ajá. 19:15. Aquí está, rapidito. Bueno, Chat, te quería dar aquí protagonismo, ¿vale? Pero no me dejaste. Miren, esto dice así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación, ¿sí? Yo no funciono en el marco de esta ley, vuelvo y repito, se los dejo saber, pero estoy anclando todo a este nivel porque, vuelvo y repito, estos hermanitos funcionan todos en ese nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí se piden 2 o 3 testigos para tú realizar una acusación y para tú poder mantenerla. Les dejo saber que no tengo ni 2 ni 3, tengo más de 5 testigos para cada caso que les voy a hablar el día de hoy. Y los que faltan por reportarse, porque hay muchas personas que están ahorita sometidas por el miedo que le imponen o que le han impuesto estas sectas. Entonces, esto es muy importante porque voy a hablar aquí con lujo de detalle.
todo este asunto, cómo funcionan estos tipitos, cómo perpetran sus fechorías, luego cómo amenazan a las personas para que no existan reportes ante la ley aquí en este mundo físico. Así que bueno, los vamos a desarticular, porque lo más importante de esto es que aquí voy a hablar de lo que estos tipos utilizan para cometer sus fechorías. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a darle así. Miren, vámonos para acá. Bueno, miren, vamos a empezar así. Yo no sé por qué todos los desequilibrios en el mundo espiritual terminan inclinándose hacia un solo objetivo, que es el sexual. Yo no sé por qué, pero todos estos tipos, todos estos abusadores tienen un fin único y es siempre la parte sexual, perpetrar abusos sexuales hacia las personas. Vuelvo y repito, yo no sé por qué, no he indagado mucho, pero este no es el primer ni el último caso. Tenemos cantidades de estos casos. Usted puede meterse en Google, en cualquier cantidad de vertientes espirituales, usted va a ver siempre un mismo patrón. Siempre vas a ver un mismo diseño con el que funcionan todos estos hermanitos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en la cábala resulta mucho más fácil, porque si hay algo en lo que la cábala hace mucho, pero mucho énfasis, es en la sexualidad. Facilita mucho el objetivo que tienen estas personas, porque si hay una vertiente espiritual que hable con mucho énfasis de la sexualidad, pues yo creo que la cábala es única en su estilo, ¿sí? Yo creo que la cábala es una de las sabidurías que más secretos revela en el orden sexual. Incluso si tú abres el Zohar de principio a fin, siempre te está hablando de una unión sexual. ¿Ven? Entonces, pues nada, siento yo que la cábala pues como que le facilita a estas personas el perpetrar sus abusos, porque les dejo saber que estos tipos, pues básicamente, vamos a decirlo así, basan toda su tramoya en los conceptos que normalmente pues manejamos en la cábala. Vamos a decirlo así, como que se agarran de esto para, bueno, cumplir esos objetivos. Entonces, pues nada, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a hablar de los conceptos que normalmente estos tipitos te usan y se los voy a desarticular aquí para que usted pueda estar muy, pero muy alerta cuando empiece a ver insinuaciones por ahí de estos supuestos gurús o maestros. Que, miren, es necesario que usted vea o vean esta clase hasta el final, porque yo no voy a dar nombre de estas personas, pero sí voy a dar las ubicaciones desde donde ellos operan, ¿sí? Así que eso es muy importante a tener en cuenta, porque estos tipitos saben quién soy yo y saben quién es este servidor, ¿ven? Así que, pues bueno, vayan asumiendo que este es un ultimátum a las prácticas fraudulentas que ustedes tienen antes de que la bondad y la misericordia se agote y venga a juzgarlos el mismísimo Mashiach y no la ley. Así que bueno, yo sé que ustedes me están viendo. Dios mío. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de estos conceptos. Voy a empezar con el primer concepto y hay algo muy importante. Al final de esta clase voy a hablar de los testimonios de las personas y ustedes se van a quedar con la boca abierta. Ustedes se le van a parar los pelos de los testimonios que ustedes van a escuchar. Obviamente yo voy a proteger a las personas, no voy a decir nombres, pero recuérdense, estamos hablando de muchos testigos, muchas personas que han sido víctimas de estos tipos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer concepto. El famoso ósculo santo. Para las personas que no sepan qué significa ósculo
Pues bueno, ósculo significa beso. Y a pesar de que el beso es, por así decirlo, un protocolo establecido en la Torá, en el que tú demuestras esa fraternidad, ¿sí? Creo que se dice así, o en el que tú demuestras ese cariño hacia una persona, pues cuando tú llevas el beso o el ósculo santo a una categoría mucho más elevada, o sea, si lo conectamos a lo que es la dimensión del Sod, a la dimensión del alma, el ósculo, bueno, termina significando otra cosa. ¿Sí? Porque vamos a decirlo así, en el orden literal, pues entendemos que el beso es el beso, así como tú le das un beso a tu esposa, como tú le das un beso a un amigo o a una amiga en la mejilla. Esto es muy normal en muchos países. Por ejemplo, yo que estuve en España, es normal que tú des un beso derecha e izquierda. Aquí no importa si es un hombre, si es una mujer. Eso es parte del saludo y es algo muy presente en muchas culturas, sobre todo en Europa, ¿sí? Entonces, ese es el beso, el ósculo santo que nosotros entendemos y que está establecido en la Torá. Pero vuelvo y repito, el ósculo, cuando tú lo llevas a la dimensión del Sod o del alma, cambia totalmente. No tiene nada que ver con eso. El ósculo tiene que ver con la transferencia de secretos, ¿sí? Con la transferencia de conocimiento. Pero entonces vamos a desarticular aquí de entrada todos estos estafadores. En la dimensión del alma, no, o sea, no podemos amarrar, por así decirlo, la práctica que nosotros tenemos en el orden material asociado a esta materia, lo que es la dimensión del alma, porque la dimensión del alma es 100% conciencia. Aquí se tumba la primera mentira de estos estafadores de querer trasladarte estos conceptos a la parte material para ellos perpetrar ¿qué? Sus abusos. Entonces vienen estos hermanitos con el supuesto ósculo santo y lo que quieren es, como decimos en Venezuela, jamonearse a las hermanitas, ¿sí? Entonces, miren, normalmente esta idea, wow, ¿dónde dejé mi teléfono? Lo dejé aquí, ya va, perdonen, que tenía exactamente la cita de donde desprenden este concepto. Ajá, esa cita, o sea, normalmente este concepto ni siquiera es algo que está tan presente en lo que es la mística, es algo que se desprende mucho del gnosticismo. Bueno, es lo mismo, gnosticismo y cábala es lo mismo desde diferentes perspectivas, pero es un concepto muy gnóstico y que está presente mucho en los textos de Qumran, sí, la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? Estamos hablando de todos esos libros apócrifos que ya muchos conocemos. Pero fíjense que a pesar de que está presente en muchos textos, el que le da el énfasis de transferencia de conocimiento y de sabiduría es el libro apócrifo de Felipe. Sí, a mí me encanta, es uno de mis libros favoritos en, en esa biblioteca, ¿no? En estos escritos de Qumran. Entonces voy a citar prácticamente aquí a Felipe para que podamos tener un poquito más de contexto. Esto dice así. El pasaje más conocido dice, la sabiduría a quien llaman estéril es la madre de los ángeles. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo amaba a María más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en la boca. Los demás discípulos dijeron, al verlo con María le dijeron, ¿por qué la amas más que a nosotros? ¡Oh, qué duro! Estoy teniendo aquí, ay Dios mío, la cabeza se me está reventando aquí con esto que estoy leyendo. Tengo que dar clases urgentes del apócrifo de Felipe. Pero vamos a explicar esto en ese orden SOT. Dice, el Salvador respondió y les dijo, porque no os amo como a ella. O sea, aquí María Magdalena es la personificación de la Shekinah, que es la sabiduría o la Sofía, como normalmente se hace ver en estos textos gnósticos, ¿no? Entonces te dicen la sabiduría, quien llaman estéril, o sea, la Shekinah en la condición de exilio, tu alma, o la luz que se encuentra en el vacío, atrapada en lo que es la materia, en sus diferentes densidades, prácticamente está teniendo su personificación en María Magdalena, ¿sí? Que es la mujer que ha tenido muchos maridos, o sea, es como que María Magdalena es el arquetipo de la Shekinah, ¿sí? En ese déficit de conciencia que está experimentando en lo que es la materia. Ya hemos hablado muchísimo de esto. Entonces dice, Cristo amaba más a María que a todos los discípulos y la besaba ¿dónde? En la boca. ¿Eh? Entonces los discípulos se molestaban y le decían, ¿por qué tú la amas más a ella que a nosotros?
Y esto está muy brutal, de verdad. Voy a darle clases del apócrifo de Felipe porque fíjense que en esta, vamos a decirlo así, bajo esta perspectiva, los discípulos, que son 12, están representando el cuerpo en, vamos a decirlo así, en conexión a lo que es el sistema astral, siendo María Magdalena prácticamente la representación del alma. Entonces te está diciendo que Cristo básicamente ama más a María Magdalena, o sea, que es la representación de tu alma o de la Shekinah en el exilio, que a los discípulos, porque los discípulos en este, vamos a decirlo así, desde esta perspectiva son como la representación de los ángeles. ¿Sí? Entonces aquí había un celo, había como una envidia, pero más adelante el texto continúa y dice, incluso esto que les acabo de leer está en el Evangelio de Felipe, Códice 2, 63:32 y 64:9. Sí, luego más adelante dice, el que es perfecto es engendrado por un beso y recibimos la concepción por gracia sobre gracia. Dios mío, esto es algo así como que el que es perfecto es engendrado por el Espíritu, por el Mashiach. Entonces, continúa aquí y dice, por esta razón nos besamos también unos a otros. Recibimos la concepción de gracia que está en nosotros. Todo esto se está hablando en la dimensión del alma, por lo tanto queda rezagada la materia. Esa es la razón por la que Cristo amaba más a María Magdalena, la representación de la Shekinah en el exilio, ¿sí? Cristo ama a tu alma y tu alma es la razón de ser de Cristo. Uf, esto es bonito porque tu alma es la representación también en una escala más microcosmo, por así decirlo, de lo que es la Keilah, de lo que es la congregación, la iglesia. Sí, podemos darle muchas terminologías, Israel, podemos darle muchas ubicaciones a ese concepto, pues como tal. Pero fíjense, todo esto se está tratando de que el beso en esencia, en este nivel, es una transferencia de secretos y de conocimientos. Cuando Ahabat ben Shabbat habla aquí y pasa esas clases magistrales que siempre les tiene preparadas, yo los estoy besando a ustedes. Ese es el verdadero beso. En la dimensión en la que se está planteando, la dimensión del alma. Cada clase es un toque de chofar, cada clase es un beso de amor y tú estás siendo engendrado por ese beso. Es lo mismo que hablar de que eres engendrado por el espíritu, que no eres engendrado por la carne. Es lo mismo, solo que se está mostrando desde otra perspectiva. ¿Sí? ¿Están viendo? O sea, qué brutal esto. Prácticamente cuando yo me pongo a estudiar y Dios o el Mashiach me empieza a dar todas estas revelaciones tan magistrales, el Mashiach me está besando. Porque el beso también está representando como ese nivel de conexión, ¿sí? De alma con alma. Pero esto no tiene nada que ver en lo absoluto con lo que utilizan estos hermanitos para agarrar y perpetrar sus fechorías. Yo conozco uno en Venezuela que aplicaba esto para cometer sus abusos. Y le voy a hablar de ese testimonio al final de la clase, ¿sí? Porque le voy a hablar de los testimonios. Esto es muy importante, ¿ves? Cuando a usted le vengan a hacer esa propuesta de que el maestro, el supuesto maestro, te quiere dar unos latazos, como decimos en Venezuela, y que para transferirte conocimiento y sabiduría, papito, mire, usted se le tiene que prender todas las alarmas porque usted está frente a un pervertido sexual, usted está frente a un abusador. ¿Sí? Entonces, ven, estos tipos te toman esto. Señores, todos estos planteamientos son en la dimensión del alma. Aquí no tiene nada que ver la práctica material. ¿Ves? Vienen y se te meten por ahí. Pero antes de ellos hacer estas propuestas dentro de estos conceptos, estos hermanitos empiezan a gestar sus tramas, sus abusos, por así decirlo, de otra manera. Entonces voy a hacer un stop aquí para dar una serie de características que te van a ti a generar un primado negativo para que cuando ellos vengan a predicarte estos conceptos, ya tú estés programado. En pocas palabras, estos tipos primeramente te van a lavar el cerebro. Entonces, vamos a describir aquí una serie de características que tú tienes que prestar mucha atención,
tienes que prestar demasiada atención, ¿sí? Cada vez, déjenme ver qué sé, así, se está grabando el audio y todo. Tienes que prestar demasiada atención cada vez que tú empieces a ver presente estas características de las que te voy a hablar. Miren, las personas cuando normalmente llegan a estas organizaciones, congregaciones, células, grupos, no sé cómo usted lo quiera llamar, pues ellos no te van a llegar de entrada a hacerte estas propuestas así, ¿sí? No, estos tipos son muy inteligentes y suelen ser muy astutos. Ellos empiezan a gestar prácticamente su fechoría de la siguiente manera. Ellos primero te van a promover la imagen de un líder. Siempre, esto no falla. Todos estos tipos están recortados con la misma tijera, mis queridos hermanos. Entonces, ellos te van a promover con mucho énfasis la imagen de el líder del grupo. Pero esa imagen del liderazgo te la van a acompañar de otra imagen en la que quieren hacerte ver que el tipo es supremamente elevado, que el tipo es un súper erudito, una eminencia. Y a la vez te añaden en esa imagen que te empiezan a promover el miedo de que tú, al ser una persona inferior en conocimiento, en sabiduría, pues ese líder tiene capacidad sobre ti en poder, ojo, espiritual. Señores, esto no falla. Yo sé que los que me están viendo detrás de la pantalla en el momento que estoy diciendo esto, muchos se estarán recordando de esos tránsitos que han tenido en todas estas organizaciones religiosas, porque esto no es un tema nada más de la cábala, esto es en la iglesia cristiana, esto es en donde sea que tú vayas. Tú vas a ver siempre ese mismo diseño. Es algo así como que ellos te van a promover el asunto ahí por medio de lo que es el miedo, que tú no debes, vamos a decirlo así, rebasar el respeto hacia ese líder porque él es el ungido. Entonces, estos tipos te lo van a llevar siempre a esa categoría, no es el líder, es el ungido. Tú no te puedes meter con el ungido. Bueno, yo no digo que no te puedas meter con el ungido, pero es que estos tienen que ser unos niveles de justicia muy, muy brutales. Y para las fechorías y las transgresiones que cometen estos hermanitos, uf, Dios mío, esto es una clase para que ellos entiendan cómo funciona el mundo espiritual. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a gestarte esa imagen aquí, empiezan a crearte ese primado negativo aquí, empiezan a meterte esa imagen aquí en tu inconsciente para que tú te vuelvas prácticamente una ovejita. ¿Sí? Una ovejita que se somete a esa autoridad. Entonces, presta demasiada atención porque esta imagen de gurú, de líder súper elevado espiritual, mente hablando, va acompañado de los títulos de padre espiritual, tutor espiritual, pastor también. Podemos darle muchas equivalencias, pero siempre se va a hacer un término, se va a usar un término en el que te reducen a ti a una categoría inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya esa programación se ha ubicado aquí en tu inconsciente, ahí viene como que la segunda etapa en la que tú no puedes cuestionar, porque esa imagen de liderazgo y de ser un gurú no puede ser cuestionable, porque supuestamente tú eres inferior en sabiduría y tú no sabes, no estás a la altura de esa supuesta eminencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la gente se le ha metido aquí, pues esa programación, estos tipos empiezan ya a adentrarse en este tipo de conceptos, ¿sí? Porque saben que muy difícilmente la gente va a rechazar las propuestas que estos tipos les van a hacer, porque como supuestamente el tipo es elevado, entonces el tipo viene y te predica una cosa y wow, y sorprende a todo el mundo y wow, ajá, ¿ves? Entonces ahí es donde empiezan, ¿sí? A gestarse pues todos estos conceptos, ¿ves? Entonces, no, los culos santos. Vamos a transferirte conocimiento y sabiduría. Y viene el tipo, pues, y abusa de las hermanitas inocentes, que tengo una parte reservada para esas hermanitas también, ¿sí?
Entonces este es el primer concepto, ósculo santo, y ya entendemos la fórmula en cómo estos tipos van funcionando. Vamos a pasar aquí a otro concepto que a mi parecer es el más importante de todo y es el que más presencia tiene en la Cábala. Y es el más importante porque fíjense que de este concepto se desprenden como tres más. Pero tiene que ver con la transferencia energética en lo que es el acto sexual. Como les dije al comienzo de esta clase, de lo que más habla la cábala es de sexualidad. Por eso es que yo siento que la cábala le facilita los abusos a estas personas, porque yo he estudiado muchas vertientes espirituales y ninguna revela tantos secretos en el orden sexual como la cábala. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Sí, mis queridísimos hermanos, lo hemos estudiado muchísimo. El acto conyugal o el acto conyugal ya es con tu esposo. Vamos a hablar del acto sexual, ¿sí? En el que no vamos a involucrar siempre a lo que es la pareja. Digo, para estos hermanos sin escrúpulos. Súper importante esto que estoy diciendo aquí para que no se malentienda. Entonces, ¿qué pasa? El acto sexual es una transferencia energética. Miren, nosotros hemos estudiado infinidades de conceptos que nos da el Zohar, de cómo concebir un hijo, pues, bajo una conciencia correcta, de cómo traer un sadik aquí, de cómo sembrar la semilla, de cómo la mujer va a hacer prosperar esa semilla, todo lo que podemos materializar en este mundo por medio del acto sexual. Señores, yo he hablado aquí de sexualidad hasta el cansancio. Tengo aquí hasta clases hay una clase que yo le puse por título Kama Sutra cabalístico, Kama Sutra sexual cabalístico, ¿sí? En el que estábamos estudiando que hasta las diferentes posturas, cómo se une el hombre y la mujer, todo eso prácticamente es un impulso a los cielos. Señores, aquí hemos estudiado off. Incluso a mí en muchas ocasiones me han dicho, ¿por qué tú eres tan recurrente en la parte sexual? Porque, bueno, quieren estudiar clases de Zohar, eso es lo que te habla el Zohar. Porque que yo sepa, toda esta realidad que tú estás viendo empieza con un acto conyugal y debe finalizar en un acto conyugal, ¿cierto? Ah, bueno. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, esta es la parte, vamos a decirlo así, este es como el fuerte de estos estafadores, la transferencia energética por vía sexual. Entonces, como a ti te hacen ver que tú eres un hermanito inferior en sabiduría, eres un aprendiz, pues ya estos tipitos, luego de haber gestado esa programación aquí en tu inconsciente, pasan a esos otros conceptos. Recuerda, ellos no te van a llegar nunca de manera directa a hablarte de estas cosas. Ellos necesitan primero ablandarte aquí para que tú te vuelvas una ovejita bien sumisa y no tengas ningún tipo de cuestionamiento hacia estos supuestos gurús, ¿ves? Pero vienen estos tipos y te empiezan a predicar estos asuntos, que yo te voy a elevar, mira, escúchate esta locura, yo te voy a elevar la conciencia por medio del acto sexual. Entonces estos tipos empiezan a hacerle estas propuestas a las hermanitas, ¿sí? De que el maestro las va a llevar a otro nivel, porque se va a acostar con ellas y les va a transferir sabiduría. ¿Cómo te quedó el ojo? Como diríamos coloquialmente en Venezuela. Qué estafadores estos tipos. Y yo sé que ustedes me están viendo, porque ustedes no son locos. Ustedes saben con quién se meten y con quién no. Pero yo les dejo saber a toditos ustedes porque, bueno, no, me voy a reservar esta parte para decirla al final. Ustedes tienen que amarrarse los pantalones y ponerse serio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te hablan de esa transferencia energética por la vía sexual. Te prometen la elevación de la conciencia. La gran mayoría de las veces son hombres hacia mujeres, todos los casos. De mujer hacia hombre no he visto, ¿sí? Esta es la primera parte. Luego se te van al otro concepto que se deriva de aquí, liberación demoníaca por medio del acto sexual. Por ahí los tipos se te meten, que tienes unas energías oscuras y los tipos te empiezan a amarrar estas cosas a relaciones anteriores. ¿Ves? Los tipos se te dan por ahí, con quién estuviste tú anteriormente. Bueno, ese tipo depositó en ti un espíritu, un alma, porque todas estas vainas las habla el Zohar. ¿Ves? Porque dejo saber,
que otra cosa que es muy importante, no es que estos tipos sepan de lo que están hablando, es que estos tipos son como unos loros. Sí, los tipos están viendo siempre a los que verdaderamente estudian para ver qué coño es lo que te van a agarrar en lo que ellos hayan ocasión para perpetrar sus estafas. Porque no pienses que estos son tipos que se meten 2, 3 días a estudiar. No, mi gente. Estos son un montón de estafadores. Estos son puros charlatanes. ¿Ves? Y yo lamento decirles que a una de las personas a las que más le han robado secretos es a este servidor. ¿Sí? Porque yo tengo una suerte para traer esta clase de locos porque los conozco a toditos. Sí. Y los tengo marcado a precisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Vienen estos tipos, ay, por ahí se te van. ¿Ves? No, que tienes ahí, te tengo que hacer una limpieza. ¿Sí? Entonces, por medio del acto sexual, una supuesta liberación. ¿Sí? Ajá. Perpetran su abuso. Vámonos a la clásica que no falla. La que no falla. Estos tipos le llegan a las hermanitas. El Señor me reveló que tú eres mi alma hermana. Me lo mostró ayer en una visión nocturna. Sí, pues estos tipos son así. ¿Ves? Entonces la hermanita le dice, pero tú no eres casado. No, 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 no. Esa no es mi alma hermana. Ya yo estoy a punto de dejarla. ¿Ves? Esa es la clásica que no falla, la del alma hermana que Dios le reveló, que él se tiró un ayuno de 3 días y que Dios le reveló su alma hermana. Esa es otra que no falla, mi gente. ¿Ven? Entonces tenemos ósculo santo, transferencia energética por vía del acto sexual, liberación demoníaca por medio del acto sexual. Tú eres mi alma hermana. Y puedo seguirte sacando aquí una lista de conceptos que estos tipos utilizan siempre para perpetrar sus abusos. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? La cábala está hoy día muy de moda. Y aquí es donde yo quiero que tú prestes mucha atención. Porque no todo el mundo que tú estás viendo con el eslogan de ser un cabalista tiene la experiencia requerida para impartir los secretos de la Torá. Empezando por el hecho de que la gran mayoría de estas personas no son personas que tengan un mérito propio en el conocimiento. Estos no son tipos que pasan días estudiando estos textos. Estos son tipos que están viendo a cualquier persona en la red social y están repitiendo como loros. Esta gente se la pasa en un copy-page. Y señores, yo no les estoy mintiendo. Vaya usted a Facebook y coloque Cábala. Mire, se le va a desplegar una lista de más de 100 grupos. Y usted los ve con unos nombres, entonces los tipos te tienen unas estrellas de David con unas permutaciones y un lenguaje metatrónico y Cábala y Torá, Cábala y secretos de tal, Cábala y yo no sé qué, las sendas de Rab Shimon Bar Yochai. O sea, estos tipos, grupos y grupos y grupos, y la gente se deslumbra y se encandila. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Estamos hablando de gente que no tiene ni la más mínima, ya no tienen ni siquiera, es que yo me atrevo a decir que no tienen ni siquiera el mérito en el Mashiach de hablar de lo que están hablando y de compartir lo que están compartiendo. Son puros wannabes en el mundo espiritual. Entonces, se comparte una cantidad de información que se desborda, pero ese no es el caso. La información aquí no es tanto el problema. El problema es que tú ves a estos grupos con miles de seguidores y la gente no sabe quién carajos es el que está detrás de ese grupo. ¿Ves? Entonces, tú estás encantado con tu grupo y te la pasas dándole like, pero tú no sabes quién es el que está detrás de ese grupo y quién lo está manejando. Y si yo te dijera que el tipo es un psicópata, si yo te dijera que el tipo es un depravado sexual, ¿ves? Y ahí estás tú dándole like, viendo y compartiendo. ¿Ves? Porque ¿saben qué es lo más brutal de todo esto que estoy hablando? Que al final yo les voy a dejar saber que muchos de ustedes están siguiendo estos perfiles sin saber que estos tipos son unos locos potenciales. ¿Ves? Oh, señores, esto
es bastante serio. Yo no me estoy tomando esta vaina a la ligera. Estamos hablando de mujeres que han sido violadas. Y para que se te medio paren los pelitos aquí, se te genere un poquito de miedo. Estamos hablando de mujeres que han sido secuestradas. ¿Ves? Ajabad Ben Shabbat no está hablando aquí cualquier vaina. Estamos hablando de tipos que son psicópatas. Tienes que entender eso. Entonces, bájense de esa nube y dejen la idolatría. ¿Ves? Entonces, escúchate esto. Incluso me faltó aquí un concepto también que no falla en estas estafas, la poligamia de Jacob. Jacob tiene 4 esposas. Perdonen que me salga así abruptamente del tema, me faltó este punto. Vamos a darlo aquí. Se agarran de Jacob para que el líder tenga varias mujeres. Señores, eso no te está hablando de 4 mujeres. El mismo Zohar da la prohibición de la poligamia. Aquí estamos hablando de lóbulos en el cerebro e incluso yo tengo una clase aquí en el canal en modalidad membresía basada en el libro Anatomía del Alma de Rav Nachman de Breslin, en el que estamos hablando cuáles son esas 4 esposas. ¿Sí? Entonces eso no tiene nada que ver con que tú tienes 4 esposas. Estos tipos son unos pervertidos en potencia. ¿Sí? Pero bueno, vamos a retomar aquí. Miren, voy a empezar a contarte aquí testimonios. ¿Sí? Creo que vamos bien de tiempo. Sí, al parecer sí. Y la verdad, yo necesito que tú prestes mucha atención a esto, porque luego de estos testimonios voy a dar las ubicaciones desde donde están operando estas redes y estas sectas. Ajá. Bueno, voy a empezar por el testimonio de una amiga mía, que ella le costó mucho, siento yo, así lo percibí, contarme toda esta situación. O sea, ella pasó por una pesadilla, una locura. Obviamente no puedo revelar nombre, pero mi amiga se puso a meterse en un grupo de WhatsApp de un supuesto gurú espiritual cabalista que salía en YouTube. Empezó a seguir al tipo, luego ingresó a un grupo de WhatsApp y ahí, sin darse cuenta, empezó a ser víctima de un esquema en el que funciona este supuesto gurú y maestro espiritual. Y pues nada, para su sorpresa, el tipo dirige una red en la que hay personas de diferentes países que vienen a cumplir esa labor de captación de víctimas, ¿sí? Y esto funciona con el patrón que te acabo de describir ahorita. Tienes al líder que lo llevan a la categoría de semidios. ¿Sí me entiendes? El tipo se proyecta como un mesías y por ahí se va la vaina. Entonces, a ella la empezaron prácticamente a gestar dentro de ese protocolo. Cuando mi amiga vino a ver, prácticamente ella es de aquí de Colombia, ella estaba viajando a Chile a encontrarse con este supuesto maestro. Mi amiga, ella me dice, Gibson, yo con un corazón muy puro y limpio, la verdad es que creo que eso es lo que siempre me ha protegido. Ella dice que, bueno, prácticamente es como que la envolvieron y ella dice que son diferentes personas operando desde diferentes partes del mundo. Entonces me dijo que los países principales eran Venezuela. Me nombró México, España y me nombró otro país que no recuerdo, pero el líder principal se encuentra en Chile. Y este abusador yo lo conozco, porque este tipo es un personaje que él tiene como una admiración hacia mí desde hace ya muchos años. Me cuesta hasta decir esto, pero lo vamos a sentenciar aquí porque hay que sentenciarlo. ¿Sí?
Ajá, como les dije al principio de la clase, esto es un ultimátum para que estos hermanitos se alineen o les saltamos el protocolo de la ley y les soltamos lo que le tenemos que soltar. Porque aquí las vainas funcionan así. Porque son unos desentendidos del mundo espiritual. Pero vean, esta hermanita, bueno, la sedujeron, sedujeron, creo que se dice así, ¿no? Bueno, la envolvieron, la amarraron, la embelezaron, como decimos en Venezuela. Y ella cuando se vino a dar cuenta, ella estaba rumbo a Chile. Una vez que ella llega a Chile, fue secuestrada por este psicópata, por este loco. Y como te dije ahorita, este tipo yo lo conozco y él tiene una obsesión conmigo y es un tipo que tiene cantidades de perfiles en las redes sociales. Este es un tipo que yo le habré bloqueado más de 20 redes sociales en los últimos 4 años. Es un tipo que te persigue por una red social, lo bloqueas, te abre otra, lo bloqueas, te abre otra. El tipo tiene cantidades de perfiles y páginas que muchos de los que están viendo aquí están siguiendo de este personaje, ¿ves? Sin tú saber que el tipo es un tremendo psicópata. Bueno, este tipo secuestró a esta hermana. 29 días secuestrada y la hermana me cuenta con lágrimas todas las locuras que este tipo cometió y ella terminó huyendo. No es que ella se fue por su propia voluntad, la secuestraron. Y este tipo abusó sexualmente de esta hermana. Y esto es una historia, señores, que miren, yo tengo aquí lujo de detalles. Y ojo, no es una historia, son varias que se repiten con el mismo diseño. ¿Ves? Mi amiga dice que fue un infierno y lo que ella se tuvo que vivir con la familia en ese proceso, ella terminó prácticamente escapándose. Tenía un hermano en Chile que la pudo... Una locura. Y luego de que ella logra huir de estos psicópatas, porque esto es una red, y estos tipos son cabalistas. Y tú los ves con unos talí y los ves con esta indumentaria. Y vuelvo y repito y te lo digo, muchos de los que están viendo aquí este video lo siguen sin saber que este tipo es un tremendo psicópata, loco, pervertido, sexual. Así. Porque este es un tipo que me tiene ya cansado. Me tienes cansado ya. He tenido misericordia de ti los últimos 4 años. Y les voy a hablar al final de unos casos muy puntuales en los que le han hecho perder la paciencia a Jabad Ben Shabbat. Y a Jabad Ben Shabbat ha tenido que actuar. Pero yo actúo simplemente metiéndome en un cuarto oscuro y hablando con mi Diosito. Yo soy bondadoso hasta el último momento. Pero hay un punto en el que si esta gente no quiere cambiar su actitud, tú los tienes que sentenciar. Y aquí no hay protocolo de ley, aquí no hay nada de esa vaina. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Después que esta hermana logra huir, le han montado una persecución como ustedes no tienen una idea. Y todas estas hermanas, que son varias, me han contado lo mismo, que han caído en un psicoterror en el que se han tenido que desaparecer de las redes, se han tenido que ocultar, o sea, las persiguen gente de todas partes, porque son una red, las empiezan a perseguir. Y lo más loco de todo, estos tipos tienen seguidores. Así que saquen ustedes cuenta de los seguidores que estas personas tienen. Otros locos más. Si el líder es un loco, entonces imagínate los seguidores, son otra parranda de locos más. ¿Ves? Mi amiga me dice, ella me dice, Gibson, mira, es que yo llegué a creer que hasta estos tipos me iban a sacrificar. Y esta es una persona muy seria. Y ese testimonio, ahorita te lo voy a hablar, cómo se repite en diferentes países con otras personas. Ah, ¿ves? Esto no es un cuento de camino. Entonces, qué brutal esto. Ella me dice que tuvo que cambiar de redes sociales, que las echan, cambia de número, estos tipos les investigan el número, le abren perfiles y dice que es una persecución que ella dice, no, hay un punto en el que yo sentí miedo. Gibson, como todo. Me dijo, no, ¿ves? Ajá. Entonces, esta es la primera denuncia porque, ¿qué pasa? Esto es lo que yo estoy conociendo ahorita de este personaje, porque este personaje lo conozco yo de hace muchos años. Y este es un tipo que tú lo vas a ver con perfiles de cábala, perfiles de hinduismo, lo vas a ver con perfiles de diferentes vertientes espirituales. Y el tipo siempre se hace ver como un mesías, por así decirlo, ¿eh?
Entonces, este tipo opera desde Chile. Y te lo repito, no sé si por tercera o cuarta vez, muchos de los que están viendo este video siguen a este personaje. Y el tipo tiene un prontuario delictivo impresionante de abusos y para usted de cualquier cantidad de locura. Y para rematar, este tipo es fanático mío. ¿Ves? Por eso es que en ocasiones me molesta que todo lo que estos tipos están hablando es lo que yo he hablado aquí al paso del tiempo. Y estos carajos vienen y te roban las vainas, te roban los conceptos. ¿Para qué? Para ellos perpetrar todas esas fechorías. Tú escuchas a estos tipos hablando y es a Jabad Ben Shabbat hablando, imitándote, ¿sí? Tienen una admiración por ti impresionante. Como les dije ahorita, yo tengo una suerte para traer esta clase de locos que no sé de dónde salen. Ok, ese es el primer caso. De este caso hay varios testigos en ese mismo orden, ¿sí? Voy a hablar de un caso, este es más delicado, no es tan agresivo, pero este sí me preocupó. Y esta es gente que yo conozco, yo. Esto no está en esa categoría de ser estos locos de internet, no. ¿Qué pasa? Miren, recientemente me llega un reporte de unos hermanitos que operan bajo el esquema de ser cabalistas, ¿sí? Tú los vas a ver en sus redes sociales casi que con unas túnicas, unas cosas, una indumentaria que, bueno, hacen que la gente caiga en esas idolatrías. ¿Qué vaina con esto de que todo el mundo come con la bendita idolatría? O sea, con los ojos. Si tú no ves un tipo con unos rulitos, un sombrerito, entonces, no, ese no es de verdad. ¿Ven? ¿Qué pasa? Esta es una red que está operando entre Panamá, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Tengo varios reportes de estas personas de diferentes países, mujeres que no se conocen una con la otra, porque una está en yo no sé dónde y la otra está en yo no sé dónde. No voy a decir aquí países. Así, un mismo reporte. Igualito como el que te dije ahorita. Estos tipos todos tienen el mismo modus operandi. Y muchos de los que están viendo este video siguen también a estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Estos hermanitos promueven, son como 3 aproximadamente, pero es una red más extensa. Estos tipos empiezan a promoverte el despertar de la conciencia y todo este montón de cosas y hacen encuentros, hacen ceremonias, sobre todo en el marco de las fiestas de la Torá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Me llega un primer reporte, no estamos hablando de 2 o 3, pero te los voy a ir poniendo así en el hilo, ¿no? Primer reporte donde una mujer, pues, me empieza a hablar de cómo estos tipos, Dios mío, son unos pervertidos sexuales de alto nivel y prácticamente son una red de captación. O sea, ya los tipos tienen una red de captación de mujeres en ese movimiento de la cábala. ¿Ves? Igualito lo mismo, los tipos se te presentan como los eruditos y la cuestión y la vaina y por ahí se empieza a gestar la cosa hasta que llegan al asunto de la famosa transferencia energética por vía del acto sexual. Lo mismo que te acabo de decir ahorita, está el gurú, entonces te ofrecen ceremonias, todo siempre te lo ponen en el orden y que es ceremonial, ¿ves? Entonces me sorprendió la cantidad de testimonios de gente diciendo que los tipos son unos pervertidos sexuales. Y una de las cosas que más me impactó fue escuchar un mismo testimonio en boca de diferentes mujeres, como te digo ahorita, que no se conocen la una con la otra. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Ves? Señores, impresionante. La misma fórmula, ¿ves? Y estos tipos no les importa si las mujeres son casadas, señores, y esto se va a otra escala porque esto se va al tema de supuestas orgías ceremoniales, hombre con hombre, cantidades de locura. Y estos son hermanitos que tú los ves en sus perfiles, Shema Israel, Hachén, Eloheinu, Hachén, Baruch Atado. Usted los ve con su indumentaria y usted dice, bueno, estos
tipos, y toditos se llaman así, Baruch ben Adonai. Y tú, wow, no, vale, este tipo es descendiente de Abraham, de Jacob. Puros estafadores, puros estafadores. Señores, hay denuncias y vuelvo y repito, no son 2 ni son 3. Estamos hablando de muchas personas reportando su fechoría y estos tipos piensan que se van a salir con la suya, pero mucha gente está molesta porque aquí estamos hablando también de estafas monetarias de alto nivel, pero eso es lo de menos relevancia, considero yo, ante los abusos sexuales que han tenido todas estas mujeres. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Como te dije ahorita, esta red opera entre Panamá, República Dominicana, Miami y Colombia. Y su modus operandi es por medio de ceremonias. Por medio de ceremonias y fiesticas de la Torá. ¿Sí? Señores, y esto es por encimita lo que yo te estoy contando. Aquí estamos hablando hasta de asuntos de artes mágicas muy oscuras, unos asuntos ahí todos raros. Y bueno, los casos que me contaron las mujeres que están involucradas en esta parte, lo mismo. Una vez que entendieron y se dieron cuenta que esta vaina era una estafa, empezó una persecución impresionante con amenazas de pare usted de contar. Las persiguen, las acechan para que estas mujeres no hablen. Ok, pero yo les dejo saber que no hay necesidad de que esas mujeres hablen. Aquí les está hablando de Jabad Ben Shabbat. Sé que muchas personas de repente me dirán, Jabad, ¿tú no sientes miedo? ¿Miedo de qué o de quién? ¿De esta parranda de estafadores? No, mi gente, Dios mío. Entonces vamos aquí a la reflexión de esto. Me ha tocado mucho aconsejar a estas mujeres en el miedo y la zozobra que se están viviendo por las persecuciones que le han montado por redes sociales. Persecuciones de otro nivel. O sea, imagínate que tú llegas al punto en el que te minimizas y no existe. Porque apenas te asomas en una, los tipos vienen y te caen. ¿Ves? Entonces yo prácticamente he estado ahí como en esa terapia de sácate la bendita programación que estos tipos te metieron aquí, de que ellos, porque las mujeres me han confesado, no, es que ese tipo maneja artes mágicas, es que ese tipo es medio brujo, es que ese tipo, esos tipos no son nada, eso es lo que son un montón de charlatanes estafadores, puros charlatanes estafadores. Aquí los espero con sus artes mágicas. Aquí sí los vamos a poner por la vía. Sí, aquí los vamos a encarrilar rapidito, porque de eso es lo que quiero hablar en esta parte. Entonces, muchas personas no se han reportado por vergüenza y por pena. Hay muchas mujeres y personas que han sido abusadas, pero por el tema de la pena y de la vergüenza no quieren ni hablar ni denunciar. Pero yo les dejo saber que ya hay gente que se está orquestando en la parte legal para efectuar sus denuncias. Porque, por ejemplo, esta hermana que te hablé, que fue secuestrada, eso es un tema hasta legal, ¿sí? Eso es un tema hasta legal, amarrado aquí a la ley de este mundo, tribunales y todas estas cosas, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, si tú eres una víctima de todos estos estafadores, no sientas miedo de ninguno de ellos. Porque tú lo que tienes aquí es una programación, un lavado cerebral, un primado negativo que te metieron para creer que es que estos tipos son brujos. No, es que estos tipos se manejan en otros niveles. Bueno, aquí a las brujas las bajamos rapidito, rapidito. Yo sí las hago aterrizar rapidito. ¿Ves? Lo que pasa es que, claro, yo soy un tipo bondadoso que espera siempre hasta el último momento para ver si la gente reflexiona. ¿Ves? Yo sí tumbo brujas rapidito. Ajá. Quiero finalizar con un último caso vamos a llegar a la conclusión. Yo te voy a hablar de un caso mío personal que yo lo he contado aquí en varias ocasiones. ¿Sí? Y se trata de un hermanito que está en Venezuela. Gracias a Dios, un hermanito que cayó en un hueco y más nunca se pudo levantar por creer que se estaba metiendo con Pedro por su casa, como decimos coloquialmente. Este tipo, una vez más, lo mismo. Pero este tipo fue más allá. Dios mío, este es un tipo que tenía una labia impresionante y estos locos suelen tener labia y potencial. Suelen tener ese poder de convencimiento. Bueno, este tipo, señores,
fue prácticamente como un grupo en el orden mesiánico en el que yo estuve un tiempo, luego yo me abrí. Ese tipo le metió un velo aquí a todo el mundo y empezó a hacer y deshacer. En ese grupo todos siguieron el mismo diseño del líder inconscientemente, porque el tipo era un rolo de loco, que este tipo terminó abusando de niñas menores de edad. Tiene un abuso reportado de una menor de 13 años. Este tipo abusó de todas las hermanitas habidas y por haber ahí en ese grupo. No importa si las hermanitas eran casadas, se rompieron matrimonios, se acostaron todos. Eso fue un desastre. Y hasta el sol de hoy, a este tipo les continúan surgiendo casos que yo digo, puff, casos de violaciones. Y bueno, para usted de contar. No me voy a extender en este caso porque yo lo he hablado con anterioridad. Pero gracias a Dios, Ahabat estuvo presente ahí. Y también fui una persona muy tolerante con este ser hasta que hubo el momento, llegó ese momento en el que se me estaba acabando aquí la capacidad en la cámara. Bueno, me toca aquí pausar la grabación y continuar, porque tengo este pequeño problemita, pero ya me voy a comprar una memoria con mucha más capacidad. Bueno, mi gente, ya estamos aquí de regreso. Perdonen esta pequeña interrupción que no se percibe en el video, pero desde que paré, porque se me llenó la memoria, hasta que retomé, bueno, han pasado aproximadamente 1 hora, 20 minutos, pero bueno, aquí estamos con la misma energía. Ya este es un problemita que voy a resolver pronto porque, bueno, me toca comprar una memoria de mayor capacidad. Lo que pasa es que, bueno, las memorias que se usan para grabar en este tipo de formato y de calidad no son memorias convencionales, son altamente costosas. Pero bueno, nada. Ya estas interrupciones no las vamos a ver más adelante. Pero bueno, retomo esto que les estaba comentando acerca de este personaje en Venezuela, del que yo fui víctima, mis queridísimos hermanos, por aproximadamente un par de años, luego de haberme retirado de esa escuela que era de carácter mesiánica, o de carácter mesiánico, perdón. Bueno, esta persona, pues, dentro del mismo patrón en el que operan todos estos personajes, bueno, me levantó una persecución bárbara. Pero cuando les digo una persecución bárbara es, Dios mío, otro nivel. La verdad es que yo siempre tuve la mayor compasión y bondad hacia esta persona, pero hay un momento, mis queridísimos hermanos, en mi vida en la que sí, ya me tocó ejercer, pues, por así decirlo, una penalización hacia esta persona. Y de eso es justamente lo que les quiero hablar ahorita al final de este video, que es como la reflexión, ¿sí? Que yo le quiero dejar a las personas y a estos hermanos. Fíjense que yo empecé esta clase diciéndoles que, fíjense que yo enmarqué todo dentro de la ley porque todos estos hermanitos están funcionando en el marco de esa ley. Yo la verdad es que estoy fuera de esa ley porque, bueno, estoy en otra percepción de Dios y del mundo espiritual, lo que hace que el protocolo, ¿sí? Por así decirlo, de no solamente de señalar a una persona en su falta, sino también de ejercerle algún tipo de juicio, pues cambia por completo. Entonces, pues nada, en ese sentido, yo quiero darle un consejo a todas las personas que están detrás de cámara y que están muy apasionadas por la cábala, están muy apasionadas por este despertar de conciencia y por los conocimientos y la sabiduría que se está manejando ahorita. Y es que deben tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Yo les dejo saber por experiencia que el 95% de las páginas y perfiles que ustedes siguen en redes sociales como Facebook, como Instagram, en los que se promueve información relacionada a la cábala y a ese famoso y supuesto despertar de la conciencia, mis queridísimos hermanos, pues la gran mayoría son personas que no tienen la experiencia requerida dentro de esa sabiduría, dentro de ese conocimiento. La gran mayoría son personas aficionadas que copian y pegan textos, que montan cualquier cosa que se les atraviesa en el camino, y más cuando estas páginas empiezan a monetizar.
Aquí es donde se pierde el sentido prácticamente de todo, porque aquí es donde ya empieza a divulgarse información, sea la que sea, sin importar nada. ¿Ven? Entonces, la gran mayoría de estas personas solo están copiando y pegando, están repitiendo, pero es un conocimiento y una sabiduría totalmente vacía porque no tiene la experiencia, ¿sí? Con la que básicamente debe vivirse y acompañarse el conocimiento. ¿Ven? Entonces, usted tiene que tener demasiado cuidado a qué es lo que usted está siguiendo, a quién está siguiendo, porque caras vemos y corazones no sabemos. ¿Ve? No sabemos nunca quiénes están detrás de esas páginas. Y esto se lo dejo saber porque de los personajes que les he hablado aquí, el primero del que empecé hablándoles, que se encuentra en Chile, fíjense que este es un hermanito que debe tener a la actualidad más de 50, 60 perfiles creados, ¿sí? Y este es un hermanito que trabaja mucho en el esquema del spam y todas estas cosas. Y fíjense que este hermanito tiene perfiles de múltiples vertientes espirituales, de cábala, de hinduismo, le he visto. Y este tipo, como les comenté pues al principio, me añade, yo lo bloqueo, me vuelve a añadir, yo lo bloqueo. Este tipo tiene un desequilibrio terrible, ¿sí? Entonces, ya voy a ir con mi mensaje para esas personas, pero a todos ustedes que están detrás de la pantalla, cuídense. Cuídense porque fíjense, yo estoy hablando aquí solamente de los abusos sexuales que han sufrido muchas mujeres, pero aquí yo no les estoy haciendo mención de las estafas en el orden económico, que es lo que más se maneja. Cantidades de estafas como ustedes no tienen una idea. Y si hay algo que le gusta a estos hermanitos es venderle fantasías e ilusiones a las personas. Estos hermanitos trabajan mucho en el esquema de cameas, cositas, cuestiones, que el maestro te va a bendecir un hilo rojo, que el tipo te va a echar una bendición y todas estas vainas que, Dios mío, yo no sé hasta qué punto van a llegar todas las locuras de estas personas. Por otra parte, usted tiene que agradecerle de que exista un servidor como Jawad Ben Shabbat que no le come cuento a ninguno de estos estafadores y que lo que tenga que decirle a cada quien se lo dice. Y esta es una de las razones por las que a mí particularmente me odian, ¿sí? Porque yo no soy una persona que todo el mundo ame en el mundo de la cábala. Porque a Jawad Ben Shabbat es un tipo que dice las cosas como son y que dice las verdades como son, ¿sí? A mí no me gusta la mentira, no me gusta venderle falsas ilusiones y esperanzas a las personas y ustedes saben que yo siempre me he caracterizado por eso. Entonces, uno no siempre cae bien y yo les dejo saber que yo soy muy odiado en muchos de estos grupos porque, lamentándolo mucho, pues cuando tú tienes que hablar con la verdad, pues difícilmente la mentira puede hacerle frente, ¿ves? Entonces, como para muchas de estas personas su espiritualidad es un negocio, ellos se ven atentados pues por la forma de ser de Jabad. Incluso a mí en muchas ocasiones me dicen, Jabad, ¿y tú no le sientes miedo a estos tipos? Y no, 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 para nada, hermanito. Yo aquí estoy cansado de desarticular gente que me ha querido hacer la vida imposible y aquí es donde voy a esto que les hablé ahorita. Cuando tú tienes conocimiento de cómo funcionan los cielos, pues tú, por así decirlo, direccionas tu vida en base a esos principios. Y eso es lo que te da a ti potestad por encima de todos estos personajes que pues ellos piensan que sus fechorías son para siempre y ellos piensan que ese psicoterror que le aplican a las personas va a funcionar contigo, por Dios santo. Va a funcionar en ti, el tipo que más promueve la verdad por encima de la mentira y de todas estas falacias que hoy día te quieren vender dentro de la cábala y dentro de la mística, ¿ven? Porque ellos funcionan así y de verdad, mire, una de las cosas que yo más me quedé sorprendido en esto es ver tanta gente con miedo, mujeres, y de verdad creyendo que es que los tipos son brujos, que son alquimistas. Como les dije ahorita, mis queridísimos hermanos, miren, yo soy especialista tumbando brujas, ¿oyeron? Y bueno, sé que de repente muchas personas no van a entender como que estas maneras de decir las cosas, pero son muy venezolanas, pues aquí a las brujas las tumbamos en escoba y todo. Y no, de verdad, porque mi proceder es muy diferente. Y aquí voy a esto también que les estaba diciendo. Yo enmarqué todo esto en la ley para que sea la ley la que los juzgue a ellos.
porque yo he sido una persona muy paciente con todos estos reportes y estas demandas, y para yo hacer esto tengo que verme en la obligación de que de verdad, ya esto me alerte, ya esto sea algo bastante epidémico y es lo que está sucediendo. Pero mi proceder va en conexión al Mashiach, y aquí nos evadimos ese protocolo de la ley, porque aquí tú con declararle algo a alguien es más que suficiente, pero esto es algo que no todo el mundo entiende. ¿Sí me entienden? Esto es algo que no todo el mundo entiende. ¿Sí me entienden? Valga la redundancia, ¿no? Y de verdad se los digo porque yo al paso de los años me he enfrentado a muchas personas que me han querido hacer la vida imposible en este ámbito espiritual, pero la verdad es que todas esas personas yo siempre les he visto un final muy triste. ¿Ves? Y para muestra un botón, ustedes son testigos de que a mí me han hecho hasta campañas aquí en YouTube. Yo hoy día te invito a que tú ingreses a YouTube y busques alguna de esas campañas que a mí me han montado y te vas a dar cuenta que no existen. Y quiero hablarte también de ese caso. Muchos aquí están conscientes de que hace un tiempo, yo digo ya hace unos 3 años, a mí me montaron una campaña aquí en YouTube fuerte. Y la verdad es que yo por 2 meses oré a Dios y le pedí bondad y misericordia para que esta persona recapacitara y reflexionara. Y la verdad es que ante su negativa y ante su necedad yo tuve que proceder de otra forma. Ahora te pregunto yo, ¿dónde está esa persona? ¿Existen sus videos en YouTube? Esa persona, yo no sé qué sucedió con esa persona, pero lamentándolo mucho aquí te desaparecen. Entonces aquí voy y no quiero que esto se asuma como con miedo, porque yo no funciono en ese protocolo. Yo te hago saber y entender lo que a ti te corresponde en la conciencia del Mashiach, y ese es mi mensaje también a las personas que están atemorizadas. Por Dios santo, ustedes no pueden estar atemorizadas con tal nivel de sabiduría y de revelación que estamos manejando nosotros aquí. Por eso es que estos tipos saben con quién meterse. Estos no son tipos que se vayan a meter con alguien pesado, porque ellos saben que tienen todas las de perder y que bajo ningún concepto van a imponer su mentira ante estos niveles de verdad. ¿Ves? Por eso es que estos tipos son carroñeros, son como estos animales carroñeros, buscan lo más débil para ellos poder imponerse con todas sus fechorías. ¿Ves? Por eso la gran mayoría de las víctimas suelen ser mujeres. Y de verdad ahí andan atemorizadas esas mujeres creyendo que estos tipos son brujos, que estos tipos son magos. No, hermanito. Estos tipos no son nada, estos son un poco de charlatanes como se los he venido diciendo a lo largo de la clase. ¿Ves? Entonces ese es mi mensaje para ustedes. Y otro mensaje para ustedes, mis queridos hermanos, vívanse una espiritualidad sobria, porque la gran mayoría de los casos que yo he visto, o sea, con los que yo me he topado y me he reportado, me he dado cuenta que estas son o suelen ser personas, y perdonen porque de repente usted se me vaya a molestar conmigo, pero ustedes saben que yo soy una persona bastante sincera y se los tengo que decir. La gran mayoría de los casos que yo vi aquí son tienen un patrón de conducta en lo espiritual, que es como que las personas se viven una espiritualidad muy espiritual, muy mística, y nosotros tenemos que vivirnos una espiritualidad sobria y aterrizada, con los pies puestos sobre la tierra. ¿Ves? Porque yo sé que nosotros nos vamos a vivir esas etapas y todo eso va a depender de nuestra creencia, pero aterricen su espiritualidad. Y este es el consejo que yo le he dado a todas estas personas, porque yo a veces veo mucha inocencia en sus formas de creer, y esto es lo que estos depredadores están buscando. Gente que sea tan espiritual e inocente en esa espiritualidad súper mística, que aquí es donde estos tipos atacan. Por eso yo les dejo saber que ellos trabajan en el marco de la ley. Estos son estos tipos que andan con estos asuntos de nombres y de venderte un hilito, y ellos basan su espiritualidad en eso. Porque si se van al Mashiach pierden todo ese business, porque todo eso es un negocio también. ¿Ven? Entonces yo les dejo saber a ustedes que cuando nosotros nos vamos a la Biblia, señores, los escenarios bíblicos son simbólicos, los escenarios bíblicos no son reales. O sea, al menos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros que forman la Torá, yo te dejo saber que nada de eso existió. ¿Sí? Del Pentateuco en adelante, sí tenemos muchos, vamos a decirlo así, mucha evidencia y muchos testigos, sí, ya forma parte de la historia universal de la humanidad y todo esto. Pero en cuanto al Pentateuco refieren, los que vamos a ver personajes como Moisés, José, Abraham, Jacob, Isaac, los grandes cabalistas nos dejan saber que eso no existe y que no existió,
que eso es un lenguaje simbólico, ¿sí? En el que se está dando una analogía del alma. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque muchas de las espiritualidades que se viven hoy día los creyentes están basadas en ese simbolismo, ¿ven? Sin entender que eso nos está hablando, es algo directamente del alma. Entonces, yo ayer lo dejaba saber en un pequeño like que hice en Instagram. Señores, cuando nosotros vemos la libación de Jacob en la piedra, donde él descansa y logra ver el Sulán, ángeles subiendo y bajando, eso es simbólico. Tú no tienes por qué agarrar una piedra y echarle aceite y hacer, no, voy a hacer un acto profético. Todos los actos proféticos son simbólicos. A ti lo que te interesa saber es qué es lo que te quiere decir ese relato y cómo lo debes asumir e incorporar a tu alma. Entonces esto es muy importante porque las personas piensan que, por ejemplo, el ministerio profético se va en ese tipo de espiritualidad asociada a un montón de acciones que parecen no tener sentido y obviamente no lo tienen a las mentes lógicas y racionales. Entonces las personas actúan de esa misma manera sin saber que eso es una simbología del alma. ¿Ven? Yo te lo digo porque yo también pasé por esa etapa y a mí no me da pena decirlo. Yo me la pasaba regando sal y que ungiendo las paredes con aceite. Y señores, yo no tengo necesidad de echarle un cuerno de aceite a una persona y que para ungirla. Eso es un simbolismo de cómo la Neshama te viste en un nuevo nivel de entendimiento. ¿Ves? Ahorita se celebró Rosh Hashanah, entonces tú ves un montón de gente fanática tocando un chofar porque que ese chofar va a distraer al Satán en el juicio que les van a dar ahorita en Rosh Hashanah. Entonces, señores, el toque del chofar, el chofar es una simbología, la rúaca, la palabra que expresa sabiduría y que libera a su vez la Shekinah del exilio. Por eso el Zohar es muy, a mí me gustan mucho las analogías que nos da el Zohar, como que, por ejemplo, cuando va a hablar del chofar, te dice la boquita chiquita, que es la que tú te pegas aquí, ese es Jokmah, ¿sí? Y la boca grande por donde sale el sonido, eso es Binah, ¿ves? Y el Zohar te da estas analogías que tú dices, wow, qué tremendo cómo conectan las dimensiones. No, las dimensiones son del alma, ¿sí? Y ahí se te está hablando es de la liberación de la rúa, del conocimiento, de la sabiduría. Entonces, no creas tú que es que tú tocas un chofar y espantas a un satán. Ese satán no existe. El toque del chofar es la revelación de la sabiduría. ¿Por qué? Porque ese conocimiento y esa sabiduría espanta aquí al satán. ¿Y qué es el satán? Ignorancia. ¿Ves? Por eso en los novilunios se tocaba el chofar, porque la luna está oscura. ¿Y qué es la luna? Binah, la capacidad intelectual del hombre. ¿Ven? Entonces te está diciendo que está oscura en ese ciclo lunar. No sé si me hago entender. O sea, la luna nueva es la simbología de Lilith. Está oscura, no está resplandeciendo bajo la luz del sol, lo que significa que no hay entendimiento. ¿Y qué pasa si no hay entendimiento? Prevalece la impureza de la serpiente o el satán. Por eso el Zohar te da esas analogías de en luna nueva el Zohar te deja saber que en luna nueva está prevaleciendo la influencia del Satán sobre la luna. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no entiendes el lenguaje en el que se están expresando estas analogías y estas simbologías, tu espiritualidad va a ser esa espiritualidad radical y fanática que tú ves en las redes sociales, que toco el chofar y voy a espantar al Satán. Papito, puede durar 50 días tocando ese chofar y usted no va a espantar nada. Usted lo que va es a desgastarse ahí con esa sopladera. ¿Ves? Entonces aterriza tu espiritualidad, porque yo sí lo tengo bastante claro. Papi, ¿tú sabes cuánta ignorancia se espanta aquí cada vez que hablas Shabbat Ben Shabbat? ¿Ves? Esos fanatismos ya yo me los viví. Entonces mi consejo es que aterricen su espiritualidad, porque todos los casos que yo vi es gente que se está viviendo este tipo de espiritualidad. Y es una etapa. Vuelvo y repito, yo me la viví. Es una etapa. Pero eso te hace ser víctima de estos depredadores. ¿Ves? Porque cuando creemos ese montón de cosas aquí, ahí es donde estos tipos entienden y se aprovechen. ¿Ves? Entonces, aterricen su espiritualidad y párenle bolas a quien están viendo y a quien están siguiendo. Papito, caras vemos, corazones no sabemos. Usted creerá estar siguiendo un erudito, un super máximo maestro, un supremo Kabiosama y bueno, hermanito, cuando vienes a ver, estás siguiendo a Aníbal. ¿Sí me entiendes? ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa con este personaje que te estoy diciendo de Chile? Y es lo que sucede con estos personajes que también te hablo ahorita. Esta red que está operando entre Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y aquí Colombia. Estos hermanitos se la pasan haciendo cualquier cantidad de celebraciones y ceremonias y tú ves a la gente
entusiasmada con estas cosas y cómo juegan con esa pureza. Esa pureza, esa inocencia es la que los va a juzgar. ¿Ven? Por eso mi mensaje para todos estos estafadores es simplemente un ultimátum. Simplemente un ultimátum en el hecho de, hermanitos, oriéntense en el camino correcto, encarrilen su espiritualidad de la forma más sincera ante los ojos del Creador, porque todas esas espiritualidades y esas inocencias, o sea, esas espiritualidades inocentes de estos hermanos les van a ejercer un profundo juicio, y aquí ya yo les estoy dejando montada la antesala de ese juicio. Y si yo sigo recibiendo esta clase de reportes, entonces, pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a otra categoría. Entonces, que sea el Mesías el que lo juzgue, y no es un Mesías físico, como tú te lo puedes imaginar. Simplemente significa que tú tienes que dar un edicto, ¿sí? Aunque tú no seas un juez, te tienes que ver en la obligación de serlo para limpiar, ¿sí?, toda esta putrefacción que está arropando a algo tan maravilloso como lo es la cábala. Señores, cada vez yo me quedo más impresionado con la cantidad de gente que, ok, están hablando en las redes sociales, yo los entiendo, quieren conversar, quieren hablar, y pronto voy a hacer una clase para todas esas personas nuevas, para que no caigan en las putrefacciones en las que más adelante se van a ver tentados por asuntos de dinero, de todo esto que casualmente yo siempre estoy hablando aquí, todo este tema de reputación y todas estas vainas. ¿Ven? Se lo dice una persona que tiene muchos años de experiencia en esto. Entonces, ya saben, mi mensaje para ustedes: cuídense, alerta, métanle lupa a todo cuando ustedes empiecen a ver que a ustedes le quieren imponer la figura o la imagen de un líder bajo ese esquema de padre espiritual, el profeta, el pastor, el iluminado, ajá, mosca. Cuando tú empieces a ver que estos hermanitos se te están insinuando con estos conceptos de que yo te llevo a elevar la conciencia de manera más acelerada por medio de, tú sabes, ajá, que ven, que te voy a dar unos besos, que te voy a hacer una transferencia aquí de energía. Ajá, mosca, activo en la jugada con eso. Súper importante. ¿Ves? Eso. Y a estos hermanitos, encarrílense. Así que, conclusión, mi gente, tenemos que estar muy alertas en esto que pudiéramos llamar el mundo espiritual, porque si hay un ámbito en el que hay locos y gente desequilibrada, es aquí. Yo tengo 7 años haciendo lo que hago, y si yo le contara a usted la cantidad de locos y psicópatas y gente desequilibrada con la que yo me he topado aquí, pues usted se alarmaría. Y aprovecho la ocasión para dejarte saber que también debes de tener cuidado, porque hay un hermano también. Fíjense que todos estos tipos también tienen, en su desorden psicológico, tienen patrones, y todos son igualitos. Suelen ser tipos obsesionados, suelen ser tipos que desarrollan como una fijación hacia los demás. Y fíjense que, por ejemplo, hay otro hermanito en España, en Barcelona, es una persona joven también, que me ha molestado como por aproximadamente 5 años. Y ese hermanito pertenece al movimiento Lubavitch del Rebbe, al movimiento Chabad del Rebbe de Lubavitch. Este es un hermano también que tiene un desequilibrio terrible. Ese es otro hermano que lo bloqueo, me añade, lo bloqueo, me añade. Estos tipos suelen tener múltiples perfiles, ¿sí? Y lo otro que te quería decir, déjame ver qué otro se me viene a la mente así, que haya sido súper loco. Mira, hay uno en Venezuela que también por años me ha insistido en que yo lo declare el Mesías. Imagínate ese tipo de locuras. Son locuras. Un tipo que también se ha abierto como 25 perfiles. Y este es un tipo que promueve mucho la idea de la reina del sur. Yo no sé si usted ha visto ese asunto de la reina del sur. Bueno, este es un hermanito que muchos aquí de repente van a saber. Bueno, ese hermanito también es un hermanito que también tiene una fijación conmigo. Dios mío, pero que me tengo que echar un baño de cariaquito morado, ¿vale? Para quitarme esta parranda de locos encima. No, de verdad. Yo soy un tipo súper cuerdo, soy un tipo demasiado centrado. Yo a veces me quedo pensando, bueno, pero ¿por qué se me vienen encima este montón de locos? ¿Ves? Aquí hay gente que la quiere que la declares el Mesías, otros que me dicen que yo soy el Mesías, que ellos me tienen que declarar. Miren, señores, aquí usted se ve cualquier cantidad de vainas.
Locura de locura. Mire, si yo le echara cuenta a usted, ¿ves? Entonces, bueno, ya es hora de irle poniendo un parado a estos hermanitos. Y mis queridísimos hermanos, tengan cuidado por ahí con esas cosas raras que ustedes empiecen a ver. Estos tipos suelen tener una labia impresionante, suelen manejar supuestamente sabiduría. Estos tipos no manejan sabiduría nada. Esos son un poco de charlatanes, como les he venido diciendo a lo largo de la clase. Estos son tipos que están viendo a ver qué es lo que pescan por ahí para ellos repetir y te lo llevan a ese punto esotérico para capturar a todas estas personas, ¿ves? Entonces tengan cuidado porque estas personas ya están funcionando en el esquema de red, de secta. Son personas, son muchos y están viendo perfiles, ¿sí me están entendiendo? Y trabajan en conjunto para capturar a sus víctimas. Y ellos empiezan a gestar todas esas estafas y todas esas cosas que quieren perpetrar en estas personas. Así que bueno, mis queridísimos hermanos, sin más que decirles, pues bueno, me despido, los quiero muchísimo y nos estamos viendo al ratito porque ya estoy aquí listo. Nada más me falta la memoria de la cámara. Dios mío, que esas memorias son caras, pero bueno, son memorias que pasan de 300 y $400, pero ya pronto la tengo y no van a haber más interrupciones aquí. Miren, me súper activo por Instagram, por TikTok. Y bueno, nos vamos a estar viendo todos estos días, pero ahora sí venimos con todo. Shalom, shalom.